Bueno, arrancamos. Vamos a empezar a trabajar cada mito, ¿sí? Lo que en el tiempo se fue construyendo y lo que hoy encontramos, ¿sí? Entonces, dale. Esto ahí, después la idea que esto les pueda llegar, ahí están todas las tablas. Si no ven, muchachos, vengan más para adelante porque se pierden la parte más importante. Seguí pasando. Están todas las tablas de todo lo que analizamos. Lo que vamos a hacer es trabajar puntualmente sobre los datos para poder explicarlos. Entonces digo, dale para atrás un segundito, por favor. Miren, primero la diapo. Así nos ordenamos. Arriba, totales. ¿Sí? Segunda diapo, alta intensidad. Tercera diapo, máxima intensidad. ¿Qué vamos a analizar ahora? Sub 15, rivales. Sub 17, rivales. Sub 20, rivales. Perú contra equipos de América, los equipos rivales de América. Perú contra equipos de Europa, Oceanía y Asia. Los rivales. Liga. Perú jugando a 92 horas en la Liga. Perú en la Copa Libertadores y los rivales de la Copa Libertadores. Todos datos acá de local. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar sobre cada uno para intentar explicar lo que fuimos viendo. Entonces, el primer mito, el rendimiento físico específico del jugador peruano está por debajo del sudamericano. El primero. Y vuelvo al mismo lugar. Lo más importante de esto es, por favor, que una vez que vean esto, empecemos a cambiar la construcción que se hizo en años. Hay que romperla, hay un paradigma nuevo. Eso no es verdad, hay datos que lo comprueban y el jugador tiene que poder salir al campo sabiendo que tiene otras herramientas. Desde esta área, estamos parados en un área, no se puede explicar todo a la vez. Vamos. Primer punto, empezá ahí que describa ya. Entonces, ese dato que está ahí, que se está marcando, dice distancia por minuto. Son los totales, cuánto corro, 10, 11, 12 kilómetros, explicado por minuto. ¿Por qué está explicado por minuto? Porque las categorías más chicas juegan menos tiempo. Y no siempre se juega exactamente lo mismo. Se pueden jugar 92, 96, 98. Entonces, para compararlo, se explica por minuto. ¿Está bien? Toda la tabla que van a ver es expresada por minuto, en todas las variables. Más allá de saber el dato o no, lo que nos interesa es ver eso. Fíjense, la que más corre son las categorías más chicas, en totales. Es la que más corre. Seguimos bajando. Primera, diferencia con el rival. La sub 15, 115 por minuto. El rival, prácticamente lo mismo. No hay diferencia. 115,4, 114,9. 17, 112, rival, 109. Sub 20, 107,8, rival, 108,6. No hay diferencia. Seguimos bajando. Selección mayor, 106,4. Rival, 107. Liga, 106,9. Copa América, Copa Libertadores, perdón. Perú en Copa Libertadores, 106,9. Rivales, 106,1. No hay ninguna diferencia en ninguna categoría con ningún rival. En ninguna. Ahora, una cosa. Fíjense la columna esta que dice tiempo neto. Ahí dice 41 a la izquierda, del tiempo neto. Minutos netos. Esa. En la sub 15 no tenemos el tiempo neto, en las demás sí. Fíjense que se juega menos tiempo. Quiere decir que está mucho más tiempo parada la pelota, mucho más veces se frena el juego, el tiempo real de juego es menor. ¿Bien? Ahí donde más se juega es en la selección mayor y en Copa Libertadores. Entonces ahora, si vamos a la derecha, al lado de la que leímos recién, ahí está marcado 2.58, 2.48, 2.25. Eso es cuánto se hace por cada minuto neto, por cuánto jugué realmente. Porque si yo corro 10 kilómetros, pero juego 30 minutos, tuve que hacer más allá que tuve más pausa, tuve que hacerlo con menor recuperación, tuve que hacerlo en menos tiempo que si jugué 50. ¿Ok? Entonces, ¿qué está explicando eso ahí? Que la liga, sacando los más chicos, cuando se explica por tiempo neto de juego, es la que más corre. ¿Sí? Primer punto. Entonces, la primera construcción que nos habían dicho no es real.
Ninguna categoría posee diferencias significativas en las distancias relativas con respecto al rival sudamericano. La Liga posee el menor tiempo neto a partir de la categoría sub-20. En la Libertadores se tiene un mayor tiempo neto con una menor distancia relativa neta. ¿Sí? Claramente, si corro lo mismo y juego más tiempo, baja el valor. El único punto que hay que mejorar en la Liga, que después vamos a ver por qué, son esos dos que están a la derecha, que dice AMP C/P, AMP S/P. Eso es la intensidad con y sin pelota. Entonces, la Liga, como el tiempo neto de juego es poco, debería tener más intensidad. Esa es la variable que hay que empezar a mejorar. ¿Qué es intensidad con y sin pelota? Todo lo que se hace. Eso es el promedio de todas las acciones. Véanlo como totales. Entonces, la Liga sí está un poco por debajo. Después veremos, entre todos, cuál podría ser la causa de eso. ¿Sí? Bien, pasemos a la siguiente. Recuerden que esto es total. Vamos a las demás. Ahí tienen alta y máxima intensidad. ¿Qué está marcado en la Liga? El 3.8 a la derecha, en máxima intensidad. De todos los equipos adultos, la Liga es la que tiene más metros de sprint. Bien, entonces, volvemos, es una parte del juego. Falta un montón de cosas por ver, pero sí queremos, e insisto, que por favor se lleven esto. Cambiemos la construcción que tenemos y que transmitimos. Porque si no, ya nosotros atacamos nuestro propio rendimiento. Bien, entonces si miran todas las variables y si van viendo el perfil de los chicos, tiende a ser que corren más que los adultos. Cuando también en algunos lugares se dice que no. Entonces, ninguna categoría posee diferencia significativa en la distancia relativa con respecto al rival. En ninguna existe diferencia, en ninguna. Si miran cada renglón, después lo pueden analizar tranquilo. La idea no es volver luego con los números, sino con el mensaje. No hay diferencia en ninguna. No es verdad. Miren todos los renglones y si ven el perfil, tiende a haber una velocidad, a medida que van bajando, que va aumentando la edad, se baja. Se corre menos. Y si lo hago por tiempo neto, salvo en los sprint, fíjense los chicos, ahí que marcaba Juan, 3.4 metros por minuto en 24. Quiere decir que por cada minuto recorren 3 metros.4 a esas velocidades, a esa intensidad. Fíjense los perfiles, fíjense la selección mayor, 3.6. ¿Sí? Fíjense Copa Libertadores 3, Copa Libertadores rivales 3.2. Bien, entonces, la realidad es que hay diferencia significativa en todo el análisis que se hay. Cuando es significativa quiere decir que ese valor sí realmente es diferente a los demás. A veces puede ser diferente el número, pero estadísticamente no explica. Cuando está marcado así es porque sí es diferente. Eso sí es diferente. Entonces, ninguna categoría posee diferencias significativas. Existen diferencias significativas en la distancia máxima de intensidad a favor de la Liga versus Copa Libertadores y los rivales. ¿Bien? Vamos. Entonces, primer mito, que Perú está por debajo de Sudamérica. No es cierto. Está claro que no es cierto. ¿Sí? Sigamos. El segundo, con Europa. Empecemos a cortar la tabla. Miren. El último punto que ven abajo, que está marcado, 111.7, son los rivales que hemos enfrentado: Europa, Asia y Oceanía. ¿Sí? Sí es cierto que en el total corren más que nosotros. Total. Pero ahora vamos a seguir analizando. Pero sin embargo, fíjense que la 15 corre más, la 17 corre más, la sub-20 ahí baja un poco y sigue bajando. Ahora, vamos a la derecha. Si lo hacemos por el tiempo neto de juego, ¿sí? Está por debajo. Porque ellos juegan más tiempo y en Sudamérica se tiende a jugar menos. Pero volvemos al mismo lugar. En los totales, sí, los equipos que hemos enfrentado están por arriba en el total, pero sigamos avanzando. Pero acá, miren, hace un tiempo dijo, nosotros de acuerdo al rival vamos, ¿no?
nos vamos adaptando a la propuesta del rival. Nosotros en la liga, nosotros mayores, Perú versus América, 106.4. Perú versus Europa. Europa ahí nosotros enfrentamos Alemania, Francia, Croacia, Dinamarca, Islandia, Holanda, ¿no? Creo que de las mejores selecciones del mundo fueron las que enfrentamos. Escocia, Suecia, ¿no? Bueno, fíjense cómo subieron la prestación nuestros futbolistas. Pero ahora le voy a mostrar, porque cuando uno sube acá, muchas veces baja, o sea, corre más, sprinta menos. Muchas veces sucede eso. Cuando uno está obligado a hacer más metros totales, sprinta menos. Bueno, ahora van a ver qué pasó con Perú acá y qué pasó con los sprint en esta situación. Fíjense el valor. Perú se mueve con América 3.6, ahora aparece 3.7 dentro del cuadrito rojo. Europa 3.4. Quiere decir entonces, corren un poco más que nosotros y sprintan menos que nosotros. Entonces la pregunta es, a partir de la investigación que hemos hecho, ¿cumplen una regla para que estén por arriba del fútbol peruano, de selección? Si en una superan y en la otra no, ¿eso le da más chance de ganarnos o no? No, el punto de partida es igual para los dos. ¿Sí? Lo que tenemos claramente, jugamos de una manera diferente. ¿Sí? Exacto, ahora vamos a ver algunos números que tenemos, pero lo que queremos dejar en claro, la selección peruana se encuentra por arriba en la máxima intensidad. Europa por arriba en el total. Con lo cual, no hay ninguna forma de asegurar que el fútbol europeo está, de lo que nosotros analizamos, está por arriba del peruano. Es un mito, es mentira. Y les vuelvo a decir, es muy difícil salir al campo si esto no se cambia. Hay que darle otra seguridad a los jugadores. Hay que pararnos en otro lugar y darle otras certezas. Y sobre todo apoyado en la ciencia, en los datos reales. ¿Sí? En esto, fíjense, que nosotros arrancamos de una muestra de 217 partidos. Los que leen cosas de preparación física deben haber leído muchísimos estudios con 8 casos, 9 casos, 10 casos, 11. Acá estamos hablando de 217 partidos. Es una muestra muy importante de partidos, como para que se saquen conclusiones bien determinantes. Cuando uno tiene una muestra chica, puede dudar del partido. Acá también nosotros, la selección, tenemos 37 partidos contra los rivales analizados, 30 y pico de partidos, 12 partidos de Asia y de Europa. Son muchos datos como para tener ya conclusiones que empiezan a ser sólidas. Son sólidas. Cuando uno parte de datos, de pocos datos, y bueno, me permito dudar, pero cuando tengo 217 datos analizados, y ya la duda es mucho menor. La siguiente, que el futbolista peruano no puede sostener el rendimiento físico específico en partidos consecutivos. O sea, cuando descansa poco, cae el rendimiento, no puede. Otra cosa instalada. Vamos. Hay un montón de números, claramente no los queremos, cuando se van a llevar esto, lo pueden analizar. Todos los números que están viendo ahí, todo lo que ven ahí es, cuando está en negativo quiere decir que de un tiempo a otro cayó, y cuando está positivo quiere decir que de un tiempo a otro subió. ¿Bien? Entonces, fíjense ahí. Todos los partidos que dice jugado entre 48 y 135 horas. La primera columna es hora del último partido. Empecemos por la 15. 48, 46.9 horas de recuperación. Partido en Sudamericano.
Fíjense, no hay diferencias y las caídas son similares, hasta a veces cae más el rival. Si miran cada renglón, lo van a ver. Entonces, como conclusión, Perú tiene la misma caída, hasta incluso menor que el rival. ¿Sí? No es cierto, es otra cuestión que fuimos instalando. Eso no es así. ¿Sí? Siguiente. Y acá es un análisis, dale, para que lo tratemos y con preguntas. Ahí estamos viendo la liga, vamos a la parte de arriba, liga. Ahí está lo que corre, 106.9 en totales, ¿sí? Ahora después, la liga peruana, pero con recuperación a 94 horas. O sea, solo analizamos los partidos con un promedio de 94. Desde 65 hasta 120, todos los partidos se jugaron con menos recuperación. Miren el dato. ¿Por qué hicimos eso? Porque el renglón que sigue abajo es Perú en Copa Libertadores. Entonces, para que sea la misma recuperación, y no sea menos, sea la misma recuperación, se hizo ese corte. Entonces, para repasar, arriba, promedio de la liga. Abajo, solo con 94 horas de recuperación. Tercero, solo Perú en Copa Libertadores. La liga en Copa Libertadores. Abajo, el rival. Vamos al número 106.9, jugado en menos tiempo. 108, en Copa Libertadores 6.9, en Copa el rival 106.1. Ahora fíjense la caída. En Copa Libertadores se cae más, los dos equipos. Pero Perú cae cuando en la liga, jugando al mismo tiempo de recuperación, cae menos. ¿Llegan a ver? Venga, dice menos 4.1 y cuando juega Copa, 11. En la otra, 0.5, cuando juega Copa, menos 18. En la última, 13.6 y en la Copa 11.3. ¿Está bien? Repasamos. Caída es cuánto dejo de correr entre un tiempo y el otro. ¿Sí? Corrí 10 kilómetros, corrí 6 kilómetros el primer tiempo, corro 5 el segundo, tuve una caída. ¿Bien? Eso es de un tiempo al otro. Ahora, miren los datos abajo. Fíjense el resto de las variables. ¿No? Perú, con recuperación de 94 horas, dice en máxima velocidad, en 24, 103.5. ¿Lo ven todos ahí? ¿Lo ven? ¿Bien? En la Copa, ¿qué pasa? En la Liga Perú, 3.8. Cuando se recupera menos, corre un poquito más, pica un poquito menos. Normal. Normal. Pero cuando va a la Copa, baja 3. Y tiene más caída. Pregunta. ¿Por qué creen que es eso? El adversario le pasa lo mismo. Corre menos y cae igual. Mismo descanso de los dos, 94, 92, 95. Pero de los dos, ¿por qué baja? De los dos baja. Y entonces, ¿por qué Perú debería bajar si la condición la tiene? Obviamente es una creencia, ¿no? ¿Qué siente el futbolista peruano o el entrenador? Que no va a poder. Entonces hay que pararse en otro lugar. Podemos pararnos en otro lugar. Tenemos la herramienta para estar en otro lugar. La recuperación es la misma. Fíjense los últimos 3 renglones, a donde dice, el primero que es el amarillo, 94.2, 91, 95. Esas son horas de recuperación. ¿Cuánto descansó de promedio? Descansó lo mismo. Y sin embargo, cuando descansa lo mismo en la liga, puede correr más que cuando descansa lo mismo en la Copa. Entonces, el futbolista peruano no está por debajo en la competencia internacional desde lo físico. Baja, que no es lo mismo. Baja, que no es lo mismo. Después tendremos que intentar entre todos encontrar la solución, o lo que creemos, nunca se sabe qué es, pero sí volvemos al mismo lugar, desde que empezó esto. Van 3 mitos. ¿Sí? Entonces les pregunto, ¿cómo enfrenta a un jugador desde todas las categorías si se le instala que no va a poder? Justamente esto es para cambiar ese paradigma. Tiene toda la capacidad, hay un montón de datos ahí,
para que se confirme que lo que estamos haciendo no es una apreciación, no es una suposición, no es el deseo que tenemos. No lo queremos convencer al jugador porque nos parece y queremos ganar. Está ahí. Justamente, entonces, por la necesidad de buscar una explicación, construimos una verdad que no conocemos. Y hay que cambiar eso. Ahora, es indiscutible que no tenemos... Eso es indiscutible. Ahora, lo que estamos intentando es que no se encuentre una justificación a algo que no es. Seguiremos. Pero sí digo que para un jugador es diferente salir sabiendo que puede, ¿no? Es ya una cosa más que tenemos que podemos hacer para ganar. Un problema menos. ¿Bien? Ahí cambiamos. Antes de seguir, ¿se entendió esto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, cuarto mito. Las cualidades físicas del futbolista son limitantes en el rendimiento físico específico. Para eso, lo que nosotros tratamos de hacer, como explicamos en el primer momento, es hacer una batería de test de todas las capacidades condicionales que creemos que son fundamentales para el rendimiento. Nosotros tenemos 4 que se basan en la capacidad de moverse que tiene el jugador, otra, la capacidad de generar acciones de aceleraciones, desaceleraciones, cambio de ritmo y velocidad, después cuestiones que tienen que ver con la fuerza y aspectos que tienen que ver con lo metabólico. Esas son 4 estructuras o pilares donde se sustenta la base condicional. Para eso, bueno, nosotros tenemos protocolos de evaluación y de entrenamiento y control del rendimiento. Y lo que hicimos, bueno, vamos a estandarizar los protocolos de evaluación de esos pilares del rendimiento condicional. Vamos a evaluar a todas las categorías, ¿sí? A todas, desde la 15 hasta la mayor, bajo el mismo protocolo. Los protocolos están escritos, cosa que el día que nosotros nos toca irnos de acá, cualquier persona que ingrese a la federación está explicado paso por paso cómo se debe tomar cada evaluación, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las tablas que nosotros generamos, gold estándar, o sea, las tablas en las cuales nosotros vamos a comparar los jugadores, que era uno de los criterios o de los objetivos primarios que nos pusimos. Tanto Adrián, Néstor y yo veníamos trabajando en otro fútbol y teníamos base de datos de los rendimientos físicos y también específicos. Y lo que quisimos hacer, decir, bueno, vamos a ver cuál es el rendimiento del jugador peruano. Basta de compararnos con otras personas. Nosotros tenemos que generar una metodología que nazca de la necesidad del jugador peruano. Para eso hay que evaluar. Uno no puede introducir, uno no puede meterse o planificar o establecer una metodología si no conoce a lo que tiene adelante, tanto como jugador como estructura de trabajo. Entonces lo primero que hicimos, bueno, vamos a evaluar. Evaluamos toda la 15, la 17, la 20, la mayor, la 23, 2 sub-20, tenemos muchísimos datos. A partir de ahí sacamos los perfiles de rendimiento, cuáles son óptimos, cuáles son buenos, cuáles son muy buenos, cuáles son malos y cuáles son regulares. Y a partir de ahí empezamos a comparar si esos criterios, o sea, un jugador que está bien en fuerza, en capacidad de movimiento, en metabólico y en aspectos neuromusculares, qué rendimiento específico tenía. Y si alguna variable de esas impactaba en el rendimiento. Entonces, si yo le doy la pregunta a ustedes, ¿qué me responden? ¿Las variables físicas determinan el rendimiento físico específico del jugador de fútbol? Si ustedes pudieron observar la primera diapositiva, cuando mostraron las distancias totales recorridas de la sub-15 a la mayor, ¿cuál fue la categoría que más metros recorrió? Sub-15. Perfecto. Y si nos vamos a alta intensidad y máxima intensidad pasa exactamente lo mismo. Fue una gran sorpresa cuando nos juntamos nosotros y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con lo físico, ¿sí? A ver cuál es la respuesta que tiene el jugador y si esto que está manifestando específicamente en el campo, ¿qué es lo que pasa afuera? O sea, ¿para qué entrenamos al jugador de fútbol? ¿Para qué lo meto en una sala de gimnasio? ¿Para qué lo meto a hacer trabajos intermitentes, intervalados, RCA? Entonces, a partir de ahí, surgió este mito y empezamos a mostrar
algunas, porque son muchas, de las evaluaciones que nosotros hacemos para que ustedes las tengan y puedan ver cómo es la evolución a lo largo de los años y cuáles son los factores de rendimiento. Zona media. Dentro de las evaluaciones que nosotros tomamos, hablamos que el primer pilar o la base del rendimiento se basa en la capacidad que tiene el atleta, porque el jugador de fútbol no deja de ser un atleta también para nosotros, es qué capacidad tiene de moverse libre en cada movimiento. Y eso depende de variables de estabilidad y de movilidad que pueda tener el jugador de fútbol. ¿Qué capacidad de estar estable? Si va a ser un chut, ¿sí?, que ese chut lo pueda hacer lo más fluido posible y que no esté limitado por tener una falta de movilidad. Eso sí es un factor limitante del rendimiento, porque a lo largo del partido ese jugador va a generar un sobreuso de la estructura que está utilizando, se va a fatigar precozmente y potencia la posibilidad de lesionarse. Entonces, como base del rendimiento nosotros tomamos test, que más allá de los test, eso sería otro día de explicar, pero sí, para que tengan en cuenta, estos son test de fortalecimiento de fuerza del centro, de la estabilidad de los pilares, que son los que sostienen el movimiento de cualquier deportista. ¿Sí? Sí. Eso es el test de McGill adaptado. Entonces, dentro de esta evaluación de zona media, empezamos a ver cuál es la tendencia desde la sub-15 a la mayor. Lo que estamos evaluando en la zona media es la capacidad de estabilizar o tener fuerza en el tiempo de la zona anterior, de la zona posterior y de las cadenas laterales. ¿Sí? En forma isométrica, porque es lo que nos mantiene parados y estables. Entonces empezamos a ver que había una tendencia de la categoría 15 a la mayor, en que la zona lumbar, ¿sí?, empieza a caer en rendimiento. Solamente es una interpretación, después vamos a hacer el análisis, pero es lo que empezamos a observar. Bueno, los chicos en la sub-15 tienen la fuerza lumbar es superior a lo de los adultos. El comportamiento lateral es similar. Lo que ven en el recuadro, utilizamos el mismo procedimiento que en el match analysis, o sea, lo que está recuadrado quiere decir que hay una diferencia significativa de media, que es una variable, digamos, que cambia, que se modifica. ¿Sí? Esas dos que están tanto en prono, o sea, la plancha frontal, y la zona posterior, la cadena posterior. Esas son las diferencias significativas que nosotros encontramos. La tendencia es que a partir de los 22 años podemos ver una caída de la cadena posterior y una mejora de la cadena anterior. Las conclusiones que nosotros sacamos es que por lo general, pasa siempre, uno tiende a trabajar todo lo anterior, porque es lo más fácil, siempre, y descuidamos lo posterior. Y lo que hay que cuidar a lo largo de todo el rendimiento es el ratio que existe entre la cadena anterior y posterior. Cuando nosotros obtenemos un ratio deficitario, es un foco rojo que atacamos para trabajar con el deportista. Pero más allá de eso, lo que queremos ir mostrando es cuál es el comportamiento que van teniendo sobre las cualidades de rendimiento físicas para sacar la conclusión sobre el aspecto específico. Esta es una tendencia natural que tiene que ver con el proceso de crecimiento, desarrollo y maduración. ¿Sí? ¿Cuál sería la atención que tendríamos que tener? Ojo, a partir de los 20 años empecemos a trabajar la cadena posterior, porque es muy importante, sobre todo, porque la mayoría de las lesiones de la zona media de la cadera viene por déficit de la musculatura posterior, ya sea en estabilidad, en movilidad o fuerza. Entonces, eso es algo que nosotros interpretamos de los datos. ¿Sí? Evaluaciones funcionales, que tienen que ver con la capacidad de moverse libremente. Evaluamos patrones de movimientos básicos, que los patrones de movimientos básicos son los que están incorporados genéticamente en cualquier ser humano, los cuales uno los trae por herencia y no los aprende. Y la ciencia dice que esos movimientos básicos determinan el movimiento específico. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos una alteración en un deportista, en los patrones básicos de movimiento, seguramente va a tener un déficit en el movimiento específico. ¿Cuál es el movimiento específico? El técnico, ¿sí?, dentro del campo de juego. Entonces, para nosotros es fundamental
obtener variables de rendimiento de esto para sacar los perfiles y atacar en caso de que haya déficit. Este es un test de sentadilla de arranque, es un test de estabilidad rotacional, movilidad de tobillo, y a partir de ahí, ¿sí? Estos test de funcionales, por ahí algunos, vamos a hacer la salvedad, se utiliza mucho lo que se llama el test de FMS. Nosotros lo que hicimos acá entre todos es modificarlo y darle una estructura diferente para tener más variables donde atacar. Si bien el FMS abarca el movimiento global, nosotros tratamos de hacer un poquito más analítico para poder determinar cuando un movimiento básico no está bien hecho, cuál puede ser el factor que desencadena que ese movimiento no esté bien hecho. Como podemos ver, nosotros, esas son las tablas de un total de puntos generados, ¿sí? Del test, del total de puntos que genera el test, que son 15, 17, 16, 16, 13, a lo largo de todo el desarrollo y crecimiento de los jugadores. Como pueden ver, la tendencia es que a medida va creciendo el jugador, va perdiendo capacidad de movimiento, ¿sí? Entonces son cosas importantes porque nosotros ya lo evaluamos, lo vimos y la ciencia lo comprobó. Cuando estos test empiezan a disminuir, el rendimiento también empieza a disminuir. Como ven, la tendencia, ¿sí?, es, como explicaba, ir bajando. A medida que la edad aumenta, empieza a atacar la capacidad de movimiento. Causas posibles. ¿Qué puede pasar? Que hace que el jugador, a medida se vaya desarrollando en su proceso de desarrollo como deportista, empiece a perder esa capacidad de moverse. Una es la cantidad de lesiones que haya tenido, que es uno de los casos más determinantes y uno de los factores que menos en cuenta se tiene. Nosotros, acá en la Federación, hay una base de datos de antecedentes de lesiones que tuvimos alrededor de casi 2 años y medio para poder, digamos, establecer un parámetro estable de control y poder tener datos del jugador. Porque no podemos entrenar a un jugador que no sepamos su historial. Es como darle una navaja a un mono. Es peligrosísimo. Porque nosotros siempre consideramos que el jugador está bien. Y lamentablemente es casi imposible que un jugador de fútbol o un deportista tenga todas las condiciones de rendimiento en perfecto estado. Entonces, como el factor de lesión es un factor determinante en el rendimiento, nosotros lo tomamos como un factor muy importante. Y para eso hay que tener datos del jugador, de su historia, no del último año. Entonces, las lesiones generan pérdida de movimiento, aumento de la especificidad del entrenamiento, poca o nula estimulación sobre la capacidad de movimiento, malas readaptaciones. ¿Qué significa esto? Sintético. 1. No tenemos datos de sus antecedentes de lesiones y si tenemos, no hacemos nada para mejorarlo. 2. El hecho de entrenar específicamente como se entrena hoy en el fútbol moderno le quita tiempo a trabajos que sí son necesarios para potenciar el rendimiento. ¿Sí? Porque si bien no son determinantes, sí son limitantes. ¿Qué quiere decir? Por tener más o menos movilidad no va a ser más fuerte o más rápido. Ahora, cuando la movilidad sí está por debajo de los parámetros normales, sí va a afectar el rendimiento. Entonces, no controlamos las lesiones, mucho trabajo específico y casi nada, pero casi nada de entrenamiento específico sobre las capacidades de movimiento. ¿Sí? Eso sería otra charla, ¿cuáles son las capacidades de movimiento? Bien, hablamos de la capacidad de movimiento funcional y de la estabilidad. Vamos a la fuerza. ¿Cómo me pongas? Evaluamos fuerza máxima isométrica. No me ponga la tabla, por favor. Fuerza máxima isométrica en plataforma. O sea, es una evaluación directa. Es una plataforma, ¿sí?, que funciona como si fuera una balanza, donde los jugadores los ponemos ahí, y decimos, hace fuerza, la máxima fuerza que pueda, y la plataforma tira el dato que tiene. Esa es la plataforma. Es una plataforma que tiene 2 plataformas para medir también la simetría entre una pierna y la otra. Ahora, ¿por qué hablamos en fuerza isométrica? Primero, porque ningún jugador evaluado hasta ahora de la federación, ninguno de ningún club, puede hacer una sentadilla completa. Ninguno. Entonces, evaluar un test de fuerza máxima sobre una calidad de movimiento
mala, es un error, porque no solo puedo lastimar al deportista, sino porque el dato que me va a dar no es real. Entonces, Adrián había hecho un trabajo de investigación donde él encontró que haciendo una evaluación de fuerza isométrica a 100 grados, que es más o menos 20 grados el rango de fuerza que puedo obtener, hay una correlación muy alta a la fuerza dinámica. Entonces, claro, no evaluamos dinámico, evaluamos estático. Ya teníamos una base de datos y empezamos a evaluar a todos los jugadores para ver qué fuerza máxima tienen. Yo le hago una pregunta, ¿quién tiene más fuerza? ¿Un jugador adulto o un jugador pequeño? Así, ¿qué se le ocurre? ¿El pequeño tiene más fuerza? Muy bien. ¿Fuerza relativa o fuerza absoluta? La fuerza absoluta es la cantidad de fuerza que puede hacer, empujar con su peso. Y la relativa es la fuerza que puede ejercer dividido su peso corporal. ¿Sí? Está claro que el adulto es más pesado y el niño, el sub-15, pesa muchísimo menos. Dentro de la fuerza, ¿qué consideran ustedes cuál puede ser el comportamiento? Pasala, si vamos más rápido. Bien, fuerza absoluta. Esto está expresado en Newton, ¿sí? Porque la plataforma, la unidad de fuerza son Newton. Fíjense que a medida va aumentando la edad, ¿sí? Va aumentando la fuerza absoluta. Eso es normal, porque el deportista va creciendo en su masa y cada vez empuja más, porque ya está empujando su cuerpo. Pero eso no quiere decir que mejore su fuerza relativa. Fíjense, 2.5 por kilogramo de peso, 2.65, 2.63, 2.72, 2.65, 2.62. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de todo el proceso de crecimiento y desarrollo, la fuerza absoluta aumenta, producto del crecimiento, pero no así la fuerza relativa. O sea, que un niño es tan o más fuerte que un adulto si lo relativizamos a su peso corporal. ¿Sí? Potencia, ¿sí? Otra de las variables que nosotros consideramos importante, lo hablamos con un medio que se llama encoder, un encoder lineal rotatorio, donde podemos expresar la altura y a partir de la altura y velocidad sacamos las cualidades de fuerza, aceleración, potencia. En realidad lo que evaluamos acá es la capacidad de salto que tiene y la potencia que puede aplicar a ese movimiento. Pasemos. ¿Qué comportamiento tienen los chicos con respecto a los grandes? Bueno, atravesando todo el proceso de crecimiento, desarrollo y de maduración, aumenten los niveles de potencia tanto de manera absoluta como relativa en la edad adulta. Existen diferencias significativas en la potencia. Esta fue la única de todas las variables que nosotros pudimos ver en la cual sí hay diferencias con la edad, tanto en los niños como en los adultos, tanto en forma absoluta como relativa. Y está claro que con la edad uno va aumentando los procesos de obtención de energía, los metabolismos anaeróbicos, y es lo que posibilita que aumente la potencia. Lo que estamos describiendo acá es qué comportamiento tiene de las cualidades físicas para después sacar la conclusión final. Bien, evaluaciones de tren superior. ¿Sí? Dijimos que las evaluaciones de fuerza son un factor determinante. Entonces hicimos el mismo protocolo de evaluación, evaluamos la fuerza de tren superior tanto en el aspecto de empuje como de tracción, que son los movimientos naturales que hace cualquier deportista, y sacamos las siguientes conclusiones. Lo mismo, que a lo largo de todo el proceso de crecimiento empieza a aumentar la fuerza absoluta, ¿sí? Y empieza a aumentar la fuerza relativa. Este mismo comportamiento que tenemos en la fuerza del tren superior, tanto de empuje en el press de pecho como de dominadas, es el mismo. No así en el tren inferior. ¿Se acuerdan el primer aspecto de evaluación de fuerza del tren inferior? Donde no hay un incremento de la fuerza relativa del tren inferior, sí del tren superior. Entonces, lo que nosotros hemos evaluado, claro está, que la propia especificidad del juego hace que los niveles de fuerza que va desarrollando el futbolista sean estables.
y acordes a la competencia. No así en el tren superior. ¿Y qué pasa? ¿Por qué aumenta el tren superior? Simplemente porque van al gimnasio. ¿Sí? Los jugadores de fútbol, el 80%, siempre que van a entrenar, entrenan su tren superior, nunca el tren inferior. Entonces, nosotros la conclusión que obtenemos de esto es que sí es importante la masa total de la estructura del tren superior. ¿Y por qué? No lo mostramos acá, pero también tenemos datos de composición corporal de deportistas sudamericanos y de distintos clubes de Sudamérica. Y encontramos que no hay diferencia significativa en los pesos de masa muscular entre deportistas peruanos y deportistas sudamericanos. Es algo que a nosotros nos preocupaba cuando empezamos a trabajar con Adrián y Néstor, porque nos decían que el jugador peruano era muy débil, que muscularmente era un jugador que no estaba preparado. ¿Qué pasó? Nosotros empezamos a evaluar y sí encontramos, ¿sí?, en un primer momento, ¿está acá la antropometría? Pasa esto, que tiene el mismo comportamiento. Ahí van a ver, es exactamente lo mismo, estos datos se van. ¿Sí? ¿Qué vimos? Nosotros, en la primera etapa de evaluación que tuvimos en la federación, obviamente como no teníamos conocimiento de dónde estábamos, evaluamos a todos. Hicimos una masificación de convocatoria. Y en esa masificación de convocatoria había un perfil de jugadores que no estaba dentro de los estándares. Entonces, ahí sí encontramos una diferencia significativa en la composición corporal, tanto en la masa muscular, ¿sí?, en kilos, hay una diferencia de 2 kilos, ¿sí?, y en la composición de grasa. Fíjense la sumatoria de pliegues, que es la cantidad de la suma de 6 pliegues que le tomamos a los jugadores, hay 8 milímetros más, ¿sí?, y masa muscular. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos encontramos que la mayoría de los jugadores de Perú, de jugadores juveniles, tienen una mala composición corporal. ¿Qué pasó? Con la intervención que hicimos nosotros y con la selección que empezamos a hacer a partir de estos datos, de tener ya tablas estándares, pudimos clasificar mejor a los jugadores e introducirnos en la media del fútbol sudamericano. Entonces, su valor antropométrico en sub-15, en sub-17, en sub-20, sub-23 y mayor, no hay diferencias con las federaciones que hemos enfrentado y equipos de Sudamérica, de Argentina y de México. Seguimos. Entonces, las capacidades condicionales solo son limitantes cuando los valores encontrados son malos. ¿Qué significa esto? De todos los test que nosotros tomamos, tenemos una clasificación según los valores en buenos, regulares, malos, muy buenos y excelentes. Solo cuando en una evaluación de rendimiento el jugador está malo, no regular, malo, o sea, está por debajo de 2 a un desvío estándar de la muestra de la media, es ahí donde sí empieza a limitar el rendimiento específico. ¿Entiende? ¿Me explico bien lo que les quiero explicar? Valga la redundancia. Solo ahí, no cuando los valores son buenos. Cuando un jugador o un deportista tiene valores buenos de resistencia, de fuerza, de velocidad, no es un factor limitante para que pueda competir a nivel internacional. Ya lo mostramos con el análisis de los datos. No es. Entonces, el mito, ¿sí? Existen diferencias significativas de la sub-15 en fuerza absoluta máxima isométrica de empuje del tren inferior con respecto a las demás. Seguí. Existen diferencias significativas de la potencia relativa y absoluta en mayores respecto a las demás categorías evaluadas en salto vertical. Otra más. Marcada diferencia de la sub-15, sub-17 y las demás para fuerza absoluta relativa de empuje de tren superior. Esta es la conclusión
Diferencias significativas marcadas mientras aumenta la edad en fuerza absoluta y relativa de tracción del tren superior. Producto del crecimiento, no del rendimiento. Cuando los jugadores, vuelvo a repetir, están dentro de los parámetros de bueno, ninguna capacidad física demostró ser limitante. Somos enfáticos en esto porque lamentablemente a veces le dedicamos muchísimo tiempo a desarrollar aspectos del rendimiento del deportista, como correr, como ir al gimnasio, como un montón de cosas que no siempre son tan necesarias. Ojo, no estoy diciendo que no, es un factor que limita, pero no determina el rendimiento. Y la única manera de saberlo es evaluando y teniendo datos, no es a ojo. Porque nosotros lo que tratamos de hacer, y sí mostramos, es cuando un jugador en sus parámetros de traqueo no está rindiendo según el puesto, vamos para atrás. Y vemos, nos hemos encontrado que muchas veces no rinde en el traqueo, o sea, no rinde específicamente, pero tiene excelentes valoraciones físicas. Y ahí fue el primer punto de atención que nosotros tuvimos. ¿Cómo puede ser? Si físicamente está muy bien, ¿por qué no puede estar bien físicamente dentro del campo? Porque no tiene nada que ver. Una cosa no explica la otra. Sí la empieza a explicar cuando está mal en sus valores condicionales, pero no cuando está normal o bien. Y que esté muy bien tampoco me asegura que esté muy bien en los aspectos específicos. Ya en las conclusiones finales vamos a ver cuál sería el abordaje que nosotros consideramos que es el ideal en este tipo de casos. ¿Sí? El entrenamiento tiene que ser específico. Siempre, el que realmente aumenta el rendimiento es el específico. Y todo esto de lo que estamos hablando, que hoy hablaba con el señor, tratamos de desarrollar las cualidades, pero a través del juego. Y para eso, discúlpenme que sea por ahí un poco metiche, como decimos nosotros, si no monitorean, si no controlan con lo que sea la carga, es muy difícil empujar las valencias condicionales a altos rendimientos si no podemos controlarlo. No es simplemente hacer trabajos con el balón para empujar la variable de total, de alta y de máxima. Hay que programarlo, hay que planificarlo y hay que periodizarlo. Y para eso hay que tener estrategias de control, de planificación y de evaluación. Cualquier estructura deportiva que quiera trabajar seriamente en sus aspectos de desarrollo tiene que tener esto. El ojo, discúlpenme, pero el ojo es mentiroso. Aparte, el ojo quiere demostrar lo que uno se imagina y no lo que realmente es. Por eso estamos mostrando los datos. ¿Sí? Y estas diferencias que tienen que ver con la fuerza y la potencia, ¿por qué las pongo acá? Porque si analizamos dentro del campo del juego, ¿dónde se puede expresar la potencia? ¿En qué gesto se puede expresar del rendimiento que nosotros mostramos la potencia? ¿Se acuerdan? Expresamos total, alta y máxima. Dentro de esa tenían aspectos 16, aceleraciones y desaceleraciones. ¿Se acuerdan? La potencia, ¿dónde entraría dentro de esos aspectos? En velocidades, aceleraciones, desaceleraciones, ¿dónde creen ustedes? Bueno, cuando nosotros vemos el análisis que mostraron en la primera diapositiva, todos los aspectos neuromusculares, tanto la velocidad como las aceleraciones y desaceleraciones en los niños, es tan alta o más que los grandes. Entonces, fíjense que teniendo muchísima menos potencia que un adulto, en forma absoluta y relativa, sigue siendo tan eficiente y potente como un adulto dentro del campo de juego. Entonces ahí dijimos, entonces, ¿cómo es esto? Es mucho más potente un jugador grande, pero cuando hacemos las valoraciones de traqueo, no lo manifiesta. Ahí empiezan cuáles son las variables de rendimiento. Lo que queremos mostrar que acá no están. O sea, empezamos a hacer un análisis donde empezamos a ver que esto no es lo que determina realmente el rendimiento. Hay otras cosas. Sí lo puede limitar, pero no determinar. Entonces, ojo el peso que le damos en la estrategia de planificación y organización del rendimiento de un deportista. Y ojo que con esto no quiero decir que no sea importante. Sí,
Nosotros trabajamos mucho, pero sobre aspectos individuales. ¿Sí? Hay grupales e individuales, pero es más individual del rendimiento que grupal. Esto, ¿me expresé bien? ¿Se pudo comprender lo que quisimos demostrar con esto? ¿Sí? Que las cualidades físicas, analíticas, tanto de fuerza, el yo-yo test, el Kurznavet, el test de velocidad, no mostramos todos los tests porque sería eterno, pero sí que hicimos que evaluamos velocidad en 5, en 10 metros, los cambios de dirección, y en todas las valoraciones no hay diferencia significativa entre el adulto y el mayor. Es más, los valores de resistencia de consumo de oxígeno son más altos en los chicos que en los grandes. Entonces, se la pasan 6 años entrenando intermitente y a lo largo de 6 años corren menos que... Entonces, el fútbol, discúlpenme, y va en contra de nuestra profesión, no pasa por ahí. Ahora el desafío nuestro es a través de este cambio de paradigma, cómo potenciamos el rendimiento. ¿Sí? Bien. Mito, el último. Quinto, la eficiencia técnica en el juego es más alta cuanto mayor edad tenga el futbolista y cuanto más tiempo ha jugado en las mejores ligas del mundo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo creo que la técnica es la formación cuando vos sos un chico, joven. Entonces yo creo que las inferiores son fundamentales en la preparación técnica. Después el talento obviamente desarrollá en el tiempo y si jugás en ligas competitivas, Europa especialmente, bueno, podés mejorar definitivamente. También quien juega con vos en el mismo equipo te marca la diferencia. A veces tener un talento, copiarlo también cuando sos más joven te ayuda. Estamos hablando obviamente de categorías inferiores. Hago una pequeña introducción, es que esto lo creamos a nuestra medida. ¿Qué se hizo? Cuando aparecieron los mellizos, lo que se le pidió es generemos datos donde todas las acciones que un jugador tiene con y sin pelota en el partido estén graficadas, para que cuando los técnicos puedan observar, no haya ninguna posibilidad de que movimientos que el jugador realizó en el campo de juego no estén registrados. Sobre esos parámetros empezaron a armar lo que nosotros llamamos eventos. Estos eventos se escribieron para que los operadores no sean subjetivos en el análisis. Entonces, ahora Cedric le va a explicar, no al lujo de detalle todas, pues son 23. Las 23, si no, no terminamos nunca, pero para ir viendo algunas cuestiones puntuales, pero el desarrollo fue así. Buenas noches. Se dividió en 3 partes, lo que es duelos, lanzamientos y otros. En los duelos están los 1 contra 1, defensivos y ofensivos, y el juego aéreo, que está en la parte de abajo. Están los lanzamientos, que son los remates, los pases y los despejes. Y en los otros incluyen las faltas y lo que tiene que ver con la pelota parada, córner, tiro libre y fuera de juego. Entonces, de forma general, en el primer renglón está el evento y al costado el subevento. Entonces, el principal, que es el evento, está dividido en los duelos en 5 y en 6 partes, que son antagónicas. Entonces, están los exitosos, con pelota, sin pelota, y están los superados con pelota y sin pelota. Todo eso está descrito, como mencionó Néstor ahora, todo eso está descrito de una forma que no quede nada subjetivo al operador. Por ejemplo, encarar y romper una línea individual y dejarlo atrás, yo lo puedo considerar como un exitoso. Y quizás otro operador, el exitoso tiene que decir que termine realmente en una jugada de ataque. Nosotros lo describimos todo bien detallado para que no quede nada a la subjetividad. Entonces están los pases, que lo catalogamos en 2 partes, pases de conservación y progresión. Los de conservación serían los de tenencia, de posesión, que no rompen ninguna línea,
y los de progresión, que son verticales y que rompen una línea individual o colectiva. Están los remates, si son dentro del área, fuera del área, y si llega a un destino, que es el arco, el palo o algún lado del arco. Está también las aproximaciones, que son las presiones a la pelota. Cada que un rival tiene la pelota, ¿qué aproximación hace hacia el radio de acción? Esa tiene 3, que son sin cambio de posesión, que no produce nada, que el rival da un pase, o con cambio de posesión, que produce que el rival la pierda, o que termina un duelo, que está ahí. Entonces así podría explicarles más detalladamente todos los eventos y todos los subeventos con todos los conceptos, pero esto es una forma general para que puedan entenderlo mejor. Ahí, antes de pasar, abajo ve que pusimos que hay soft de marcas de tiempo que son gratis, se pueden descargar en internet. Entonces, más allá de la planilla, lo que queríamos que se puedan llevar es una herramienta práctica. Esto tiene que ver, más allá de que queremos que sea objetivo, la planilla se llama, ¿sí? La planilla subjetiva de análisis, donde se trata de reducir el error. Esto es metodología de la investigación. Si lo quieren buscar, esto es muy simple. ¿Qué variable voy a estudiar? Se llaman dimensiones. Las dimensiones es lanzamientos. ¿Cuántas son las dimensiones? Pases, remates, pase de gol. ¿En cuánto lo divido? Indicadores es, lo describo. ¿Qué significa? El valor, bueno, malo. Lleva a destino, no lleva a destino. Y la descripción. Con este orden, que ahí lo pueden buscar, pueden armar la planilla que quieran. ¿Cuál es la diferencia de lo que se hace normalmente? Yo veo y corto. Esto para mí es un buen pase, lo corto. Si nosotros hacemos eso, no podemos cuantificar, porque en realidad lo que estamos haciendo es poner lo que nos parece. Esto va al revés. Ya se preestablece qué es y lo que veo lo tengo que poner dentro de uno de los ítems. No puede ir a cualquiera. ¿Eso qué nos permite? Cuantificar. Volver a repetir el análisis y volver a poder tener datos que tengan repetitividad. ¿Qué es la repetitividad? Si yo vuelvo a evaluar, encuentro lo mismo. Si lo hacemos de otra manera, no puede entrar un proceso estadístico. Porque por ahí yo pongo lo que para mí fueron 2 pases de gol. Y si esto está bien hecho, que nos llevó tiempo que esto esté bien, todos los operadores tienen muy poca diferencia. Los operadores son evaluados para ver las diferencias que tiene y se reajustan para que esto cada vez tenga menos error. Bien, pero esto, la verdad, es sentarse, ponerse de acuerdo, escribir previamente con esta estructura y después ir a operar en un soft gratis como Longomatch, que hace marca de tiempo. Lo paso a número y empiezo a tener propios datos. ¿Bien? Adrián, y esto nos llevó un tiempo importante porque teníamos que ponernos de acuerdo todos, entrenador de los primer equipo, entrenador de los menores, para que se corte para toda la federación lo mismo. Cuando nosotros detectamos un talento en la sub-23, en la mayor, en la 19, en la 15, en la 17, donde sea, está cortado bajo el mismo patrón. Quiere decir que uno puede seguir en el tiempo la evolución o involución del futbolista en las distintas competencias. Esto está guardado y nosotros, si vamos a cualquier futbolista de la mayor, ellos tienen guardado todos los partidos y están todos los eventos, y como tienen guardado todos los partidos, todos los eventos, ya tenemos el historial de ese futbolista y sabemos ahora en la línea de tiempo si ese futbolista evoluciona e involuciona, porque lo podemos ver por periodos. Entonces, son todas herramientas que nos siguen sirviendo para la toma de decisiones. Por eso cuando uno elige a un determinado jugador, ya no lo elegimos porque vamos a la cancha y nos gustó porque es elegante, porque le pega bien a la pelota, porque pone la manito así, o porque... No. Por supuesto que lo primero es la observación visual. Lo primero es la observación visual, la toma de decisiones que tiene el futbolista, y ahí entra en un segundo análisis, que es el análisis
en todos estos parámetros y se lo observa en cuanto a los rendimientos que tiene que tener en los niveles superiores de competencia. Porque hoy está jugando acá en el medio local, pero lo tenemos que ver si en el medio local está por encima de la media y si está cerca de la media que nos trazamos para el nivel de competencia superior. Entonces, a partir de ahí vamos tomando las distintas determinaciones para la elección de los futbolistas. Bueno, queda la tabla, empezamos a profundizar adentro, son un montón de datos, ¿no? Las dos primeras son de volúmenes, la última es de toda eficiencia. Entonces, pero vamos a meternos adentro de cada tabla. Miren, duelos defensivos. Duelos defensivos. Fíjense, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención de los duelos defensivos? ¿De quién? Bien, este es un perfil. A nivel, cuando ya son mayores, fíjense cómo bajó. Se intenta, no vamos a decir que está bien y que está mal, es una descripción de lo que pasa. ¿Está bien? Después, obviamente, las intenciones, la forma de jugar. Pero esto es una descripción de lo que vamos encontrando. Punto 1, menos duelos. Punto 2, menos infracciones. ¿Sí? Seguramente el hecho de intentar menos duelos hace que tengan menos posibilidad de hacer infracciones. Neutros. Como explicaba Cedric, neutro es que intento hacer un duelo y no pasa nada. Ni me pasan ni se la quito, pero hago el duelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se ve acá? Que el jugador europeo, por perfil, de los duelos que hace, muchas veces hace neutro. O sea, llega y no intenta el quite, aproxima. Acá los chicos hacen mucho y hacen pocas veces se quedan esperando, intentan el quite. ¿Sí? Una descripción. Sigamos. Estos son los superados, con y sin pelota. ¿Cuántas veces nos superan? ¿Qué ven? Acuérdense que esto es 15, 17, 20, rivales, 23, mayor América, Europa. ¿Qué ven ahí? ¿Qué les llama la atención? Disminuye también. Intentan más duelos, son muchas más veces las que superan. ¿Sí? Pasá un poquito Nosotros tenemos que mirar algo, básicamente yo digo que esta es la frutillita del postre porque es un análisis para ver el fútbol europeo con respecto al fútbol sudamericano. Pero nosotros nos tenemos que mirar básicamente con el fútbol sudamericano, porque nosotros ¿dónde competimos? ¿Cuál es nuestro medio de competencia? La eliminatoria, si nosotros no ganamos la eliminatoria, con los europeos no jugamos. Y si Perú no gana ninguna Copa América, con los europeos no juega nunca. Entonces nosotros nos tenemos que mirar con los sudamericanos, básicamente. Y ahí vamos a lo que sucede con Perú. Porque fue tanto lo que se ha martillado, porque el señor dijo, no tenemos ejemplos exitosos. ¿No es cierto? Pero en algún momento Cienciano pudo competir y creo que el psicólogo de Cienciano, corregime Oscar, si creó una frase del sí se puede, ¿no es cierto? Creo algo así del sí se puede, que en la parte final del sí se puede. Entonces yo siempre pensé que si a uno le dicen que sí se puede, porque en algún momento le dijeron que no se podía, ¿no? La contracara de el sí se puede es el no se puede. Entonces, si yo tengo en la cabeza que no se puede, me tienen que convencer de que sí se puede. Y lo que intentamos nosotros es convencer a los futbolistas, no como decimos los argentinos de chamullo, sino con datos. Porque venir y traer a alguien que diga, sí, muchachos, la motivación, ustedes son los mejores, no, nos llenamos de datos para mostrárselos a los futbolistas.
Y estos datos, jamás vamos a manipular un solo dato para que el futbolista nos crea. Cuando están mal, le decimos que están mal. Y cuando están bien, le decimos que están bien. Porque esto tiene que ser así, a cara descubierta. Entonces, sobre esa base, nosotros nos tenemos que parar acá. Entonces, ustedes fíjense, andate en los duelos, el inicio. Nosotros somos la mayor. Entonces, los duelos defensivos, fíjense con respecto al resto de Sudamérica, cómo estamos, ahí. Cometemos un poco más de infracciones. Generamos menos duelos neutros. Dale, anda corriendo. Los neutros defensivos estamos ahí. Estos tienen más duelos neutros que nosotros. Somos un equipo que intenta recuperar la pelota con agresividad. Por eso estamos un poquito por encima de los quites. Estamos por encima de las recuperaciones. Nos superan menos. Vayan mirando las columnas. Nos superan menos con la pelota. Estamos prácticamente iguales en los superados sin pelota. Y estamos prácticamente iguales en los recuperados con y sin pelota. Entonces, estos datos es los que nosotros les mostramos a nuestros futbolistas cuando dicen que acá, en general, en las resto de las eliminatorias, teníamos a 8 o 9 equipos por encima, 9 selecciones por encima. Nosotros hoy no tenemos selecciones por encima, ni en lo físico, ni en los datos técnicos individuales. Acabamos de ver la parte defensiva. Después vamos a ver la parte ofensiva. Ahí en esa columna a la derecha dice uno, pasa, está justo medio cortado, es 1 contra 1 ofensivo. Acá. ¿Sí? Sobre el final. Eso es para que vean el perfil. Los rivales Nosotros de América somos y Europa, claro, tienen menos. Ese es un perfil de juego. Así juega el peruano y así también parte de Sudamérica. ¿Sí? Por eso decíamos que no es bueno o malo, es descriptivo. Es un perfil diferente. Fíjense, nosotros, con respecto a los duelos ofensivos, somos un seleccionado que propone duelos ofensivos. Si hay algo que ha marcado un perfil del futbolista peruano en la historia, es la habilidad, es la capacidad de resolver los duelos de 1 contra 1. Y acá se marca con claridad esa distinción. Por eso le digo que nosotros tenemos dos alternativas. O nos paramos en el lado oscuro o nos paramos en el lado claro. Por supuesto que gran parte de la sociedad ha elegido pararse en el vaso vacío y nosotros hemos decidido desde el primer momento pararnos en el vaso lleno. Pero sabiendo que hay un montón de líquido que tenemos que llenar y que si no lo hacemos, no vamos a poder sostener durante mucho tiempo esto, porque tenemos que aumentar la base de futbolistas para cada vez ser más competitivos. Entonces, esto nos va sirviendo para la toma de decisiones. Hemos tardado mucho tiempo, es una pena que hoy no pueda continuar Juan y Daniel, porque estamos en el momento donde se pueden empezar a tomar decisiones. Pero seguramente el que los reemplace tomará esta posta y utilizará estas variables para empezar a tomar decisiones en el plano de los juveniles. Y nosotros seguiremos con la mayor. Entonces, como resumen, todo lo que fuimos diciendo hasta recién, ¿no? Las selecciones peruanas analizadas realizan un mayor número de duelos ofensivos, es una característica. Las selecciones que tenemos analizadas realizan más aproximaciones, cometen menos faltas y lo superan menos, con y sin pelota.
Las selecciones de Europa, Asia y Oceanía analizadas intentan menos duelos, juegan en zona, por eso tienen un porcentaje alto de neutro y muchas aproximaciones. Son modelos diferentes, por eso también corren un poco más. Pero pican menos, porque nosotros hacemos los duelos. Esos son los perfiles. Ese es un análisis nuestro, ¿sí? Dale. En esto, por característica también, ¿vale? Fíjense los volúmenes de pases. No, dale para atrás. Fíjense cómo a medida... ¿Puntero? ¿Ven ahí? Ahí fíjense, eso está marcando ahí Néstor, es la mayor, abajo es rival, el último es Europa. Hay un volumen de pase mayor, por característica. ¿Sí? Eso es 15. ¿Bien? Dale. ¿Otra más? Los datos están normalizados para que todos se miren como 95 minutos, porque la 15 juega menos tiempo. Entonces César normaliza los datos para que todo se vea con el mismo tiempo neto jugado. No bruto, perdón. Ahí, para resumir, para que cerramos esa. Bien, realizan un volumen de pases mayor y las analizadas tienen un menor, no lo veo bien, de balones detenidos, ¿sí? O sea, las categorías más chicas tienen un montón de pelotas detenidas. En córner están iguales, pero todo lo que es laterales y faltas, infracciones, tiros libres, perdón, son mucho más altos. Por eso también tienen menos tiempo neto de juego, porque se para muchísimas veces el partido. Dale, acá, hablando de la eficiencia. La eficiencia de pases totales, ¿sí? De todo lo que se hace, ¿cuánto aciertan? Fíjense, a medida que va hasta la sub-23 inclusive, fíjense que el número solamente una vez supera el 80%. Una vez que se llega a la mayor, 85, rivales 83, Europa 84.8, perdón. Ese número, 5 puntos, es un montón. Un 2, un 3% en esa tabla es muchísimo. Entonces, claramente ahí los chicos son más ineficientes con respecto al pase. La próxima columna, exitosos con pelota dividido la cantidad de duelos ofensivos. Quiere decir, de lo que intento, 1 contra 1, ¿cuánto consigo? ¿Cuánto logro hacer algo positivo? Entonces, fíjense lo que pasa. El perfil es diferente. Perú, 15%. Selección mayor, 14.8, 14.2, 15.1. Rivales, 11.8. Europeos, 8.7. O sea, en algunas cosas serán mejores, en otras no. En otras somos mejores nosotros. Y el último, lo que muestra es el pase de progresión. Cedric, explícalo vos mejor. Pase de conservación y progresión. Conservación lo había dicho que es de tenencia y de progresión son los que rompen líneas hacia adelante. En progresión también están los pase-gol, que puede ser de centro, entre línea, y pase-gol es el pase que te deja en posibilidad de hacer un remate. Bien, ¿qué se ve ahí? Entonces, los chicos, del total de pases, el 48% arriba, ahí, intentan, es de progresión. ¿Qué quiere decir? Elaboran muy poco. ¿Sí? En cambio abajo, fíjense cuando ya llega la mayor, hacen mucho más pases de conservación y los pases de progresión proporcionalmente no lo intenta tan seguido. Arriba, ¿qué quiere decir? Que cada 10, 5 intenta hacer de progresión. Abajo, ¿qué quiere decir? Que cada 10, 3 intenta hacer de progresión. ¿Sí? Conclusiones. La selección mayor tiene un alto porcentaje de pases de destino. Las selecciones peruanas tienen una eficiencia mayor en los duelos ofensivos exitosos en función del total de los intentos realizados. Las selecciones mayores realizan un porcentaje menor de pases de progresión en relación al volumen de pases total. Elaboran el juego. Entonces, como resumen, como tendencia sí podemos decir que las categorías juveniles tienden a ser menos eficientes con un alto número de duelos defensivos superados con y sin pelota. Eso es el resumen de lo que podemos ver hasta acá. Bien, empezamos con la respuesta. Entonces, primer mito, el rendimiento físico del jugador peruano está por debajo de Sudamérica. No, el rendimiento específico del jugador peruano tiene igual valor que el de Sudamérica. Siguiente, el rendimiento físico del jugador peruano está por debajo del jugador europeo.
Respuesta, no. El rendimiento específico del jugador peruano está en igualdad de condiciones que el jugador europeo para poder ganar. Acuérdense que corremos un poquito menos, pero sprintamos más. O sea que no hay ningún argumento para decir que tienen más capacidad para ganar. ¿Bien? Física, específica. El futbolista peruano no puede sostener el rendimiento físico específico en partidos consecutivos con alta intensidad. Con respecto a la caída, jugada entre 48 horas y 35 horas, las diferentes categorías peruanas tienen igual o mejor comportamiento que su rival. No, no es cierto. Siguiente. ¿Cualidades físicas del futbolista son limitantes en el rendimiento físico específico? Bueno, Juan lo explicó muy bien. Solo si son limitantes. Solo si tengo un jugador con un dato malo. Si no, no. Bien, la eficiencia técnica, lo que veíamos recién, ¿vale? Es una tendencia entre la edad y el aumento de la eficiencia. Bien, último punto, antes de seguir. Ahora necesitamos escucharlos un poquito. En función de todo lo que hemos mostrado, queremos saber para ustedes, ¿sí?, de qué manera se pueden realizar mejoras en función de todo lo que hemos brindado, de qué manera creen que podemos hacer una intervención. Nosotros tenemos una propuesta de intervención, pero antes de darla queremos escucharlo. Que ustedes nos digan, en función de todo lo que han visto, qué cosas creen que se pueden hacer, ¿sí?, concretas, reales, para empezar a atacar ya y producir una mejora. Buenas tardes con todos. Unificar ideas para entrenar de una manera progresiva, pero a la vez igualitaria, ¿no? Bien, buenas tardes. De todo lo que he visto, primero felicitar a todo el comando técnico de la selección, porque realmente nosotros no tenemos una base de datos en unas anteriores, o sea, nunca hemos tenido, por lo menos desde que yo trabajo en el fútbol. Entonces esto nos ayuda un poco más a direccionar lo que venimos haciendo. Bueno, las propuestas. Yo creo, viendo todo el análisis y las evaluaciones que tiene, que las creencias limitantes nos ha llevado de una u otra forma a no competir con la misma igualdad que se venía haciendo. Y las emociones negativas, definitivamente lo mencionaron, ¿no? Eso ya pasa por un tema a nivel emociones, y creo también bastante bueno que fueron integrando diferentes profesionales direccionados para que les pueda ayudar. Por ejemplo, ahora que veo que el psicólogo no está un coaching, me imagino que van a seguir proponiendo de acuerdo a lo que ustedes creen, porque es una investigación lo que están haciendo. Entonces, creo que va por ahí. Creencias limitantes y emociones negativas que siempre en nuestro medio se ha llevado a que no compitamos al mismo nivel. Bueno, al igual que como en esta ocasión somos nosotros partícipes de esta información y esta investigación que han venido realizando ustedes, hacer llegar de repente este tipo de información a los preparadores físicos de cada equipo profesional, de cada equipo, jefatura de unidad técnica y entrenadores de menores, para tratar de que los conocimientos de ellos también vayan a la par con lo que se quiere aquí en la selección, ¿no? Que la información que se maneja aquí en la federación también la conozcan un poquito la gente que estamos afuera, para tal vez trabajar en base a los perfiles que necesita la selección por cada jugador que podamos tener en algún club, ¿no? Que el trabajo físico que se realice en algún club vaya a la par de repente con lo que requiera la selección 15, la 17, la 23, la mayor, tratando de repente de un club no muy conocido que se trabaje con un jugador específicamente sobre los valores o los datos que ustedes requieren como para que este jugador pueda ser seleccionable. Felicitar a toda esta información que nos están brindando para poder enriquecer nuestro conocimiento, ¿no? Hay un punto muy importante que se hizo pie el año pasado, que fue el torneo centenario, que esto trató de centralizar el tema de metodología y el tema de sistema de entrenamiento a los chicos de 13, 15 y 17. Bueno, entonces, la iniciativa que tuvo el torneo centenario es muy importante, la cual se trató de absorber la mayor información posible, brindando quizás la mayor alternativa a los chicos que
que tienen esta oportunidad de seguir un proceso formativo. Si bien es cierto, acá en Lima nos centralizamos mucho y la cual es muy importante los torneos de menores que tenemos, Copa Federación. Estos datos brindados nos permite también tener una iniciativa en el torneo o en el fútbol, en este caso llamado ya fútbol de torneo centenario, ¿no? El tema de las ciudades. Porque si bien es cierto, hay muchos proyectos, muchos talentos, pero quizás carecemos de información al momento de realizar un trabajo. Entonces, yo pienso que esta hilación del trabajo debería ser una secuencia para llegar a obtener muchos más datos brindados en esta etapa formativa, pues, ¿no? Sí, buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecerles por la información y por la invitación a este pequeño evento. Y bueno, el que les habla es preparador físico, y viendo todos los datos y los aportes que ustedes nos acaban de dar, creo yo que es muy importante el trabajo, la comunicación de ustedes como preparadores físicos hacia nosotros en las instituciones, porque acabo de ver que ustedes evalúan cosas de FMS, ¿no? Y veo que toman evaluaciones puntuales de acuerdo al deporte. Entonces, hay instituciones que no lo hacen, profesores que desconocen del tema, en este caso FMS, y trabajan en el conocimiento que tienen, pero a la vez empíricamente, y ustedes convocan a los chicos acá, y ustedes intentan corregir ciertos patrones de movimiento que cuando regresan de repente a sus instituciones dejan de hacerlo. Y todo eso genera malos patrones de movimiento. En vez de progresar o de aprender, desaprenden. Entonces, eso por ahí como que no está ayudando a mejorar cosas. En el tema físico, no estoy hablando del tema técnico, táctico, ese es otro tema. En el tema físico, para de repente corregir ciertas cosas que les puedan ayudar a los chicos desarrollarse mejor en el deporte específico. Ahora, creo yo que lo que ustedes están haciendo está perfecto, pero tendrían que acercarse más a nosotros, ¿no? Tener una conversación más directa con el preparador físico, qué es lo que hace en ciertas categorías, qué es lo que hacen ustedes, qué es lo que les gustaría a ustedes que se pueda trabajar. En el caso de ustedes, de repente, capacitarnos a nosotros, ¿no? Con un fisioterapeuta o un experto en FMS y decirnos: esto es lo básico que se puede hacer de acuerdo a su realidad en sus instituciones y poder mejorarlo. Entonces, cuando lleguen nuestros chicos a ustedes, seguir con la misma corriente y pueda mejorar. Porque físicamente, si tienen buenos patrones de movimiento, van a levantar mejor, van a hacer mejor el trabajo de fuerza, van a arrancar, van a frenar, van a hacer todo el tema físico mejor, y eso va a sustentar y va a sostener el modelo. Cualquier modelo de entrenamiento que tenga el técnico lo va a poder sustentar, y nosotros vamos a poder mejorar en el tema global en el fútbol. Creo que sería más el tema de capacitación de ustedes en nosotros. Lo voy a decir en tema constructivo, no lo voy a decir en tema de quejas, sino el año pasado creo que vinieron a dar un curso de Exos. Interesante, interesantísimo, pero la realidad de nosotros económicas no alcanza a pagar $1.500 a un curso de 4 días. Entonces, pero es algo importante para nosotros como preparador físico, estar dentro de esa información y poderla llevar a nuestros chicos, para que, vuelvo a redundar con esto, para que eso pueda aportar a lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y de repente hagan esto un poco más seguido, traer a alguien que nos pueda ayudar un poco más con el tema de FMS, ¿no? Y que de repente pueda estar al alcance de nosotros, porque las realidades son diferentes, y vuelvo a redundar, y eso poder unificarlo y poder ayudarnos todos, ¿no? Para la mejora de nuestro fútbol. Bueno, solamente quería agregar algo. Ya en el 1982, probablemente acá algunos tienen mi edad, más o menos, entonces recordarán que ya se hablaba del futbolista peruano, 1982, Mundial en España, se hablaba del futbolista peruano como un futbolista muy técnico, muy capaz.
Entonces, yo me pregunto, cuando ustedes marcan los 5 puntos y dicen que el futbolista peruano no es inferior a nadie, es cierto. Pero la pregunta es, ¿por qué en tantos años entonces fue bajando el rendimiento? Ahora, yo tal vez no tengo la respuesta y tal vez las investigaciones que ustedes, muy preparados obviamente en la parte física, investigando, encuentran cierta respuesta, pero de mi punto de vista, que trabajo acá en el Perú, yo creo que también la inversión económica en el fútbol peruano es muy baja y eso no permite desarrollar realmente la capacidad de un jugador. Ahora, yo no quiero decir que el argentino es mejor que el peruano o el peruano mejor que el uruguayo, porque ya estamos hablando que a nivel mundial, yo creo que en Europa y en Sudamérica, por lo menos, no olvidemos un momento de Asia, pero Europa y Sudamérica son los mejores del mundo. Futbolísticamente lo demuestran todo lo que ganan. Una vez son los europeos, otra vez son los suramericanos. Brasil, Argentina también. Entonces, yo creo que más pasa por un tema también económico. Yo creo que el Perú tiene que entender que ahora ha demostrado una vez más de poder competir como está haciendo, y yo creo que ahora ha llegado el momento de que realmente haya una inversión de los que tienen que invertir, obviamente. Yo no soy nadie para decir quién, pero obviamente una mejor inversión, como hacen los europeos, yo creo que en el tiempo permite desarrollar mejores cosas a nivel también de alto rendimiento, como ganar una Copa del Mundo. Eso es mi punto de vista y bueno, pero nadie quita de que el futbolista peruano en los últimos 30, 40 años de fútbol, donde hay la televisión que te puede demostrar realmente cómo se juega, yo creo que siempre ha demostrado tener una gran capacidad técnica. Eso no se lo quita a nadie. Varias cosas para comentar. Nosotros tenemos muy claro que hay muchísimas cosas por mejorar. Si hacemos un poquito de historia, hace 30 años se sacó la educación física de los colegios primarios. Por consiguiente, no es muy difícil saber que los profesores de educación física fueron desapareciendo de esos lugares, y cuando uno no tiene lugares de trabajo, la carrera empieza a ser una carrera que no es interesante para gran parte de la población, porque si uno no se puede sustentar y no puede sustentar a la familia con su trabajo, es muy difícil elegirla. Entonces, no había educación física, recién ahora se está reactivando eso, por consiguiente, la cantidad de profesores de educación física es escasa. Los equipos de fútbol invierten poco en infraestructura o muy poco, y en eso sí quiero llamarlos a la reflexión a ustedes para que no seamos cómplices con nuestra pasividad de la poca inversión que proponen y de la poca organización que proponen en algunos momentos las instituciones. No digo que todas, pero muchas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que generar una propuesta superadora de trabajo y no conformarnos con lo que tenemos, sino ir siempre por más y exigirle a la gente que está trabajando con nosotros ir por más. En eso sí he visto un poco de conformismo en general, y muchas veces se mira para el costado cuando no se tiene que mirar para el costado y se tiene que mirar para resolver las situaciones. Los campos de juego, por ejemplo, en líneas generales son deficitarios, y eso hace que cuando vemos la intensidad con y sin pelota que está baja y el tiempo neto de los partidos también es bajo, porque obviamente en un campo en malas condiciones
la pelota se va más veces afuera, se comete más cantidad de infracciones porque uno quiere parar la pelota y enseguida tiene al rival encima y cuando la quiere parar no la hace bien, entonces es más fácil cometer infracciones. Hay una tendencia en la liga al reclamo sostenido y se detiene cada vez que hay una infracción. Son muchos los futbolistas que están alrededor del árbitro cuestionando la infracción que se cometió. Entonces, hay montones de detalles que nosotros podemos cambiar y que cada uno de ustedes puede cambiar en el lugar de trabajo. Los que estamos aquí, los tres que somos profesores, Cedric es técnico, nos ha tocado trabajar en nuestro país en clubes de muy poca estructura, de muy poco dinero y muy poca organización. Y siempre intentamos modificar esa situación con propuestas de trabajo. Lo que le digo lo puede decir Juan o lo que le digo lo puede decir Adrián. A mí me tocó trabajar en Talleres de Córdoba, un equipo que estaba en primera división y teníamos muy mal los campos de juego. Y les puedo asegurar que yo me recorrí la mitad de la provincia buscando campo de juego, no me quedaba quieto. Y cuando encontraba un campo de juego hacía toda la gestión para trasladar a la utilería, todo para ir, y llevaba un dirigente, y hasta intervenía en la negociación y los obligaba a cambiar el lugar. Cuando no tenía elementos, en la época donde se trabajaba con los trineos, y no decía, bueno, no voy a hacer trineo porque no tengo un trineo. Iba a una gomería y pedía las gomas que estaban de regalo, iba un herrero, hincha del equipo, hacía un suncho y se le ponía peso y si no se le ponía bolsas de arena al costado y con un cinturón para pesistas se le hacía un anclaje y con una soga se fabricaban los trineos. Pero no decía, ¿y qué crees? No hay trineo. Entonces, cada uno de ustedes tiene que ser protagonista de un cambio. Si no son protagonistas de un cambio, no se puede generar un cambio. Y no podemos echarle la culpa al otro. Porque si le echamos la culpa al otro de que no se genera el cambio, nosotros también somos los culpables por no intentarlo. Entonces, a veces se ven futbolistas que están gordos y yo me pregunto, hasta que trabajé en Vélez Sarsfield, acá en la U, la primera nutricionista la tuve en la U, cuando vine acá. Nunca había tenido nutricionista, pero tenía una balanza. Y los pesaba y los miraba. Y uno entrena el ojo. Y más bien que es mucho mejor tener una nutricionista que le haga una antropometría, desde ya. Pero si no los peso a los jugadores, no me consigo en una balanza, soy cómplice de que está gordo. Y si está gordo y no le digo nada porque no quiero discutir con el jugador, por más que tenga una nutricionista. Entonces, si nosotros no somos los que pretendemos generar el cambio, no lo vamos a lograr. Si estamos esperando que el otro lo haga, y no lo vamos a lograr. Nosotros tenemos montones de propuestas para hacerle y que hay que mejorar desde ya. Pero bueno, está en nosotros, en cada uno de los entrenadores, de los preparadores físicos, de los médicos, de los que nos apasiona el fútbol. Nosotros lo que queríamos mostrarle es que nuestros futbolistas no son menos que los demás. Que tenemos que ampliar la base de futbolistas, no hay ninguna duda. Tenemos 44 futbolistas en el exterior. Competimos con selecciones que tienen 1.400,
selecciones que tienen 1.000, 600, 500, 200 y pico de jugadores en el exterior. Para nosotros, el 10% de los futbolistas, que son 4, cuando tenemos 4 futbolistas que tienen un problema en el exterior, en algunas selecciones son 150. Pero no nos quedamos en que si tenemos 4 tienen un problema, tratamos de solucionarlo. E intentamos que cada vez haya más futbolistas en el exterior. Entonces, el cambio está en cada uno de nosotros. Yo sé que es difícil, pero a nosotros también nos tocó trabajar en lugares difíciles. Y bueno, hay que apasionarse por esto. Es la única alternativa que yo veo. Cuando uno tiene pasión, después lo demás empieza a venir. Bueno, ahí para pasar un poco a la propuesta nuestra, miren, ahí después hacemos algunos comentarios. Dijimos un cambio de paradigma, ¿no? El primer cambio de paradigma es el jugador peruano está preparado para competir a nivel sudamericano, en todas las categorías. Eso es lo que necesitamos cambiar. Después, ahora, hay que hacer cosas para que esto se instale también. No alcanza solamente con decirlo ni hacerle creer al jugador. Ese es un punto. Ahora tenemos que seguir. Hay que mejorar los campos de entrenamiento y competición en óptimas condiciones. ¿Por qué las dos cosas? Porque normalmente, salvo que jueguen entre semanas, la regla, si entrenás 6 días, es 6-1. Cada 6 días que entrenás, uno competís. Quiere decir que te pasás 10 horas en un campo malo y 1 hora y media en un campo bueno si jugás los 90. Si sos titular. Entonces, pedirle a un jugador que se adapte a una velocidad diferente de juego, porque la pelota se mueve más rápido, haciéndolo una vez por semana, con suerte, es un error. Ahí tenemos que, nosotros somos los que tenemos que exigir inversión y proponer que los campos tienen que estar bien. Porque más allá que pueda salir dinero, hay un tema conceptual de que al campo no se le da importancia, porque se gasta en cosas que no son determinantes. En eso sí se gasta. Ahora vamos a cambiar ese paradigma también. Mejorar la densidad de los entrenamientos específicos, apoyado en el punto anterior. Un poco ahí uno de los profes decía, mejorar lo físico para correr igual que los europeos. Eso solo va a pasar si se hace en campo de manera específica. No hay ninguna otra manera. Y tampoco es necesario, recuerden, porque el perfil del peruano sprinta más y corre menos. No es necesario. Pero si yo quiero tener un rendimiento específico mejor, necesito mejores campos. Si no, no va a pasar. Porque se frena, porque la pelota se pierde y la velocidad de la pelota se reduce. ¿Bien? Puntos. Énfasis en desarrollar aspectos defensivos técnicos, tácticos, individuales. Ya analizamos los datos. Un poco lo que vimos como resumen todo este tiempo. Buena composición corporal. Entonces, fíjense un poco lo que hablamos como puntos determinantes. La composición corporal, tengo una nutricionista ideal, no tengo una nutricionista, busco una pasante, no tengo una pasante, busco una balanza. No tengo un nutricionista, busco a alguien que por lo menos a los 3 jugadores que yo vea mal, los mando y se lo pido. Así funciona también. Entonces, un poco apoyando lo que decía Néstor, siempre hemos charlado y para mí una palabra en esto que es clave, es pasión. Si yo tengo pasión por lo que hago, lo consigo. Les invito a ver una cosa. En una conferencia que da gratuita la selección y que invita, ¿ustedes no creen que esto debería estar lleno? ¿Y gente que no pudo entrar? No está. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cómo consigo cosas yo. La federación intenta. ¿Habrá otras maneras mejores? Sí, intenta. Pero la pregunta es, ¿qué intento yo para que eso pase? El curso de Exos es caro, es cierto, pero la federación becó a varios clubes y lo pagó la federación. ¿Sí? 12 personas exactamente. ¿Con qué intención? Que eso vaya al club. No fue. Disculpen, nos costó muchísimo traer a Exos porque es una empresa que se dedica al alto rendimiento y no le importa dónde vaya, ellos tienen unos honorarios y hay que cubrirlos. Y nosotros lo queríamos hacer a toda costa y se becaron a 12 clubes y le pedimos por favor que aunque sea cada club envíe al representante del área física de su institución. Mandaron a masajistas,
a kinesiólogos, o sea, la verdad que lo mandaron por compromiso porque nosotros le exigimos que vengan. Entonces, es un poco lo que estamos hablando. El compromiso, la federación tiene las puertas abiertas para todos. Toda esta información, todos estos datos están y van a estar siempre. Las metodologías de trabajo, lo hemos hablado con un montón de preparadores físicos, hemos ido, mandamos informes y nunca tenemos respuesta. Entonces, obviamente, desde nuestro lado seguramente hemos fallado un montón, pero quiero decirle que esto nos llevó muchísimo trabajo y la primera etapa, como hoy explicaba Néstor, nosotros necesitábamos tener información para poder ayudar al fútbol peruano. No necesitábamos conocimiento de otro fútbol, necesitábamos tener información del fútbol peruano y no había nada. Entonces, realmente los 2 o 3 primeros años nos pasamos todo el día encerrados acá tratando de analizar todo esto para ver qué herramientas le dábamos a los entrenadores, a preparadores físicos. Hoy estamos en condiciones, recién ahora, de poder empezar a trabajar en equipo y proponer cosas con evidencia científica y no con creencias. Yo tengo una creencia de lo que tiene que ser el rendimiento de un deportista, pero no queríamos pecar de eso, porque si no queda en una persona. Lo que queríamos hacer es un cambio, una transformación en el fútbol peruano. Y para eso necesitábamos conocer el fútbol peruano, tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces, un poco lo que se trató es eso. Hemos visto entrenamientos y dentro de esas propuestas que nosotros proponemos, por ejemplo, la de mejorar la densidad de los entrenamientos, hay muchísimo tiempo muerto en los entrenamientos, muchísimo. Traten de corregirlo, sobre todo en juveniles. Trabaja uno, descansan 6 jugadores. El tiempo neto de 1 hora de entrenamiento es de 15 minutos, yo lo cronometré. Y eso forma parte de aumentar la intensidad del juego, esas variables que nosotros hablamos de alta, máxima y total. No hacerlo correr después de entrenar, sino hacerlo correr con un sentido de juego que tiene que ver con lo que uno quiere implementar. Ahora, eso tiene que estar con una intensidad que marque la eficiencia técnica, y la eficiencia técnica se marca por un tiempo, por un espacio, por un elemento, por una superficie, y todo eso hay que mejorarlo, para que la pelota vaya más rápido, para que sea más eficiente el pase. Si no mejoramos los campos, si no mejoramos la densidad del entrenamiento, que quiere decir que no haya tanto tiempo muerto, que se la pasan explicando los entrenadores, son charlas teóricas y no son entrenamiento. El jugador tiene que entrenar, no tiene que hablar o escuchar, tiene que entrenar. Entonces, un poco la propuesta que viene de los datos, ¿sí? que ahí lo pueden leer, tiene que ver con eso. Como punto inicial, como decía usted, la infraestructura es indispensable. Después, tener a personas, áreas de desarrollo profesionales, tener especialistas que puedan encargarse de empujar, ¿sí? a cada uno. No tenemos nutricionistas, luchemos, porque me ha pasado y en un montón de lugares, y no ha pasado en un inicio aquí, ¿para qué una nutricionista? Porque se creen que la nutricionista es un menú. Nada más lejos de la realidad. Que un jugador pueda ver la figura de un nutricionista viajando con ellos, le está dando importancia a esa área. Es importante. Si hay una persona que está a cargo de cuidar qué como, qué no como, cuándo comer tal cosa, cómo hidratarme, porque le hacemos test de hidratación, mirá, estás deshidratado antes de la competencia, tomate esto. El mismo jugador se da cuenta que eso es importante y lo capitaliza. Ahora, si nosotros nos da lo mismo, nunca le vamos a dar importancia. Y la gran diferencia en transformar en un deportista profesional y en un jugador profesional tiene que ver con eso, con ser profesional de este lado, mostrarle cuál es el profesionalismo, mostrarle que queremos mejorar los campos, mostrarle que queremos mejorar todo el entorno que tiene para su rendimiento. Y eso es la base para transformar el fútbol. Eso no es una ciencia, ya está demostrado. El problema es querer hacerlo. Y querer hacerlo entre todos, ¿sí? Entonces, un poco, si hay la propuesta, lean eso. Nosotros queríamos ahí explicarles, hablar, darles nuestro punto de vista, la investigación que hicimos. Seguimos investigando, siguen investigando, yo seguiré desde otro lado, pero bueno, acá estuvimos siempre,
Y como una vez me dijeron cuando trabajaba en México, los jugadores de la selección no son de la selección, son de los clubes. Y que tengan buenos rendimientos de la selección tiene que ver con lo que hacen en los clubes. Ya quedó demostrado. Es muy poco lo que nosotros podemos modificar desde acá. Hoy podemos trabajar de la mano porque tenemos datos para brindarle. Mirá, esto va por acá, esto va para allá, tenemos estos datos. Entonces, pero los que tienen que empezar a la rueda son los clubes, ¿sí? Entonces hablamos de un cambio de paradigma. El segundo es que somos nosotros los que vamos a producir un cambio. Hay que convencer al jugador, primero es nosotros que vamos a hacer algo diferente. Si vamos a esperar, no va a pasar nada. Para resumir algo cortito, ¿sabe cuántas veces fuimos avanzando y no podíamos en todo esto? ¿Saben cuántas veces lo intentábamos y quedaba y seguíamos y seguíamos y seguíamos y seguíamos hasta que pasó? Esto no funcionó, que llegamos y estaba todo. Acá hay muchísimas horas para que las cosas pasen, no solo de análisis, para que las cosas pasen. Y la realidad es que no podríamos no haberlo hecho y quizás era lo mismo, porque a veces la gente solo mira el resultado. Y nosotros queríamos otra cosa porque principalmente nos apasionamos. Entonces, si a esto no le ponen pasión, si la próxima vez que convoquemos acá no hay 180 personas y 300 se quedaron esperando porque no se inscribieron, va a faltar cosas todavía. Va a seguir faltando. Eso es lo primero que tenemos que cambiar. Ese punto es el que nos va a hacer también construir algo diferente. Esto tiene que ver con los campos. Hay un estudio, para pasarlo rápido, básicamente habla de los tipos de campos. Hay dos cosas que hay que mejorar: campo y la estructura alrededor de los jugadores, para que tengan rendimiento. No podemos seguir permitiendo entrenar y no tener un fisioterapeuta. No se puede. Hay que insistir. Tiene que estar, porque es parte de lo que tiene que hacer para recuperar. Habrá estructuras preventivas, cada uno puede hacer la que quiera. Nosotros usamos una estructura que creamos nosotros, derivada de 2 patrones básicos. Se puede usar la que quiera, hay que hacerlo. Hay que seguir, hay que insistir. Esto es lo que pasa. Volvé al estudio. Este estudio muestra, el otro, perdón. El estudio muestra básicamente que si se mejoran los campos, se reduce el riesgo de lesión. Y en las ligas más importantes del mundo, España, Italia, Alemania, Inglaterra, asumen que la reducción de pérdida del dinero puede alcanzar los 1.000 millones al año. Cada vez que un jugador no entrena, pierden plata. Entonces, esto es el mensaje que tenemos que instalarle al club. Mejores campos, menos riesgo. Estructura alrededor, menos riesgo. Más veces entrena, más rinde. Porque el rendimiento se construye con la continuidad. Esto de que no está, viene y yo lo pongo a entrenar 15 días, lo mato, va al campo, se lastima, sale, no hay forma, no existe. La adaptación al rendimiento tiene que ver con la continuidad de juego. Esto le pasa a los chicos, a los grandes, a todo el mundo. En mayor o menor medida, diferentes capacidades, pero la adaptación es específica. Entonces, la forma que sea específica es que se lesione lo menos posible y que entrene la mayor cantidad de veces posible en un buen campo. No nos conformemos, cambiemos. Si en el mundo están pensando en esto, ¿por qué también lo podemos hacer? Y una cosa, esto es un sentimiento que me lo dijeron los dos y siempre les creí, cuando lo viví, lo terminé de ver. Europa, lugares de Sudamérica, muchas veces superan en estructura, no en procesos, no en capacidad de trabajo, en estructura. Pero la capacidad de trabajo puede igualar la estructura. La capacidad de trabajo es la que crea estructura. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Siguiente punto. Esto, para no entrar en detalles de cómo se construye, solo número, pero para pasarlo concreto. Primer dato, volumen, segundo, densidad. ¿Está bien? ¿Qué volumen tengo en la semana? Microciclo de 3 días previo a competir. Y la densidad. Un poco lo que hablaba Juan. ¿Qué es la densidad? Bien, hago un trabajo de 4 minutos, muy denso, pero después le doy 6 minutos de pausa, porque el entrenador habla, lo dejo caminar para que vaya a tomar agua, vuelve, y otros 4 minutos, y otros 4 minutos. No es real. No hay adaptación. Fíjense los tiempos netos de juego, ¿no? 51 minutos de promedio. Entonces, hay que entrenar eso. Esa es la propuesta. ¿Qué ven ahí? El renglón de arriba, cuando se entrenó un poco más de metros y se entrenó con más densidad, o sea, no más intensidad solamente, densidad. Quiere decir que yo hacía sprint, pero descansaba poco. Yo aceleraba, pero descansaba poco. Yo trotaba, pero descansaba poco. Todas las variables. Eso es promedio de todos.
19 partidos, puntos obtenidos 67%. La efectividad. ¿Qué pasó cuando se entrenó? Con muy poquito volumen y muy poca densidad, muy parado, muy hablado, mucha pausa, 30% del volumen. Hay que exigir, hay que tener tecnología. No la tengo, intervengo. No puedo controlar carga externa, controlo carga interna. Percepción del esfuerzo. Es un papel. Presiono. Cuando ustedes muestran que hay cosas, empieza a aparecer lo demás. Cuando empiezan a mostrar que hay un camino, lo demás empieza a venir solo. Pero la próxima vez somos todos los que estamos acá encargados que esto tiene que estar lleno. Si no, no vamos a cambiar nada. Ustedes tienen que cargarse con sus compañeros, tienen que estar acá. Hay que aportar cosas. La federación intenta con errores. La federación becó a 500 personas en un curso de capacitación, metodologías aplicadas al fútbol. 500 personas. Nosotros nos encargamos de construir el curso. Esas personas, si no las perseguíamos, dejaban el curso, gratis. También tenemos que cambiar. Como queremos que cambie el jugador, cambiemos también. Vamos a hacer algo diferente si queremos algo diferente. Bueno, yo les agradezco que hayan estado atentos todo el tiempo y, como dijo un técnico que me tocó trabajar, Rubén Insúa, dice, a la gente no se la conoce por lo que dice, sino por lo que hace. Y bueno, Juan López se está yendo de la federación y está acá al lado mío y al lado de Adrián y trabajó un montonazo, no solamente durante todo este tiempo, sino trabajó un montón para dar este congreso, este curso. Se podía haber quedado en la casa tranquilo, si ya se va. Eso es pasión.